Muy buenos días a todos los presentes en nuestra segunda sección del diplomado de su opción de grado de Tecnología en Gestión de Turismo y Hoteles. Este módulo tiene como tema principal la planeación y organización de los eventos. El módulo es la investigación e información del mercado. Sección número 2, desarrolla las fuentes de información y las herramientas del análisis del mercado aplicado al contexto de toda la gestión del turismo, hotelería y organización de eventos principalmente. Su propósito es que ustedes como estudiantes sepan de dónde proviene la información y que sea una información muy confiable de todo el sector y con qué herramientas estratégicas podemos nosotros analizar esta información. Entonces, el día de hoy en nuestra sección número 2 vamos a observar tres temáticas principales. Primero, la fuente de información y herramientas de análisis de mercado. Como segundo, la evaluación de la viabilidad de un evento. Y por último, competencia y benchmarking en eventos. Acá quiero que ustedes se imaginen dos cocineros. El primero entra a un supermercado, toma lo primero que ve y cocina con lo que él se llevó de primera vista. El segundo sabe exactamente en qué pasillo ir, distingue todos los ingredientes que estén frescos o que estén podridos, sabe a cuál mercado tiene que ir eh, para poder pescar sus mejores productos y que no estén obviamente costosos, ¿no? Entonces, en la investigación de mercado pasa igual. La información es ese ingrediente y no toda la información sirve. Entonces, hay informaciones frescas y que no están podridas y que nos sale gratis. Hay otras que nos salen costosas, otras que son propias y otras que son muy ajenas. Entonces, hoy vamos a aprender a ser ese segundo cocinero, ese segundo chef, el que sabe exactamente de qué fuente sacar datos para que el evento sirva y no esté podrido, como el ejemplo que dimos. Entonces, cuando nosotros ingresamos al mundo de investigación de mercado, tenemos que saber que la investigación de mercado se va a dividir en dos grandes orígenes. La primera es la fuente primaria, que son datos que ustedes mismos van a recolectar por primera vez. Son datos hechos a la medida de tu pregunta. Y por el segundo tenemos la fuente secundaria, que son datos que ya existen, recolectados por otros y fueron por otro tipo de propósito, que nosotros lo podemos reutilizar como tal. Entonces, vámonos a ese caso que les digo yo de los dos chefs. Entonces, la fuente primaria es la verdura que cultivas en tu propia huerta, que está fresca y exactamente sabes qué es lo que tú quieres cocinar con esas verduras, ¿no? Pero cuánto nos costó tener esas verduras, ese producto. Entonces ahí vemos que fueron tiempo, ahí nos dimos que nos costó trabajo. Entonces, y la fuente secundaria ya sí sería la verdura en un supermercado que está rápido, está de pronto más económica, no fue tan costoso como en la primera fuente, pero no la sembraron pensando en tu receta. Eso es como una imagen, una analogía como nosotros podemos llevar y saber qué es una fuente primaria y qué es una fuente secundaria. Entonces, la regla profesional, antes de ingresar a este punto, la regla profesional que se dice y que los grandes estudiadores de investigación de mercado nos recomiendan es que ustedes empiecen por la secundaria. ¿Por qué? Porque es sencillo. Son más rápidas, pueden ser más económicas y muchas veces ya responden a la pregunta que ustedes se están desarrollando.
Entonces, solo así, cuando la secundaria no alcanza, se va a invertir en la fuente primaria. Entonces, ustedes antes de salir a cultivar su huerta, entonces ya dijimos que en nuestros costos es caro y es lento. Entonces, ustedes revisan si de pronto en la despensa o en la cocina o en la nevera ya tienen lo que ustedes necesitan, que está gratis y está inmediato. Entonces, sería absurdo sembrar tomates si ya nosotros tenemos tomate en la nevera. Entonces, esa sería como un tipo de analogía siguiendo este ejemplo que estamos llevando en nuestra clase del día de hoy, nuestra sesión del día de hoy. Vamos, preguntas. Voy a hacer una preguntita sobre la tecnología. ¿Tenemos buen audio? ¿Tenemos se observa bien la pantalla? Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a observar las fuentes de información para el sector de turismo, hotelería y de eventos. Entonces tenemos que dividir esta información obviamente en las dos orígenes que estamos hablando, ¿verdad? Que es la secundaria y la primaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de fuentes secundarias oficiales del sector, tenemos que observar algunas gremiaciones. Entonces, las fuentes secundarias son fuentes muy confiables para que ustedes puedan organizar su evento turístico y hotelero como tal. Encontramos algunas fuentes secundarias o secundarias, eh, como el Organismo Internacional del Turismo, que ustedes ya lo conocen, que es la Organización Mundial del Turismo, y que prácticamente ellos publican constantemente estadísticas globales del turismo, y más que todo en este turismo que estamos nosotros tocando, que es el turismo de reuniones, ¿no? Entonces, ellos son el gran observador mundial de cuánto cuesta a los viajeros y saben cómo moverse y saben cómo los viajeros se están moviendo en todo el mundo. Tenemos las asociaciones de las industrias de eventos, que ahí está el ICFA, es el International Congress and Convention Association. Y tenemos el Events Industry, que publica rankings de ciudades sedes y las tendencias del sector MICE. Entonces ellos prácticamente son el club profesional que lleva un marcador de quién organiza más congresos en el mundo. Tenemos las fuentes oficiales nacionales en Colombia, que es el DANE, que es una estadística nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tenemos a ProColombia, que prácticamente son el censo y los mapas oficiales de nuestro propio país. Y tenemos los gremios y cámaras. Acá tenemos a Cotelco, que es la parte de los hoteles, ANATO, que son los agencias de viaje, y las cámaras de comercio regionales de cada ciudad, ¿no? Y como fuentes primarias en eventos, como les dije, cuando los secundarios no alcanza, pues nosotros como organizador vamos a recolectar nuestra propia fuente, ¿no? Entonces podemos hacer encuestas a asistentes antes y durante y después del evento, entrevistas a profundidad. Estas entrevistas se va a desarrollar a expertos, a patrocinadores o clientes totalmente corporativos. Vamos a desarrollar grupos focales, el famoso focus groups, que son reuniones a grupos muy pequeños de público objetivo de su nicho de mercado para conversar. Y por último tenemos la observación directa, que es el comportamiento del evento. Ustedes como anfitriones se quedan mirando todo el stand y se detienen a ver qué es lo que pasa con la gente que está involucrada en nuestro evento. Ahora, ¿cómo se recoge el dato primario? Y aquí es donde como nosotros vamos a hacer una investigación sobre cuantitativa versus cualitativa. Entonces, estos dos grandes caminos, esos son los dos grandes caminos para recoger información. Entonces, cuando nosotros hablamos de información primaria, pues son investigaciones cuantitativas
que lo que nos vamos a medir son cantidades, cuántos, cuánto, con qué frecuencia, y ellos van a responder a números. Y cuando nosotros hablamos con la investigación cualitativa, que son las, exploran las razones, el por qué, cómo se siente, qué motiva. Entonces, responden con palabras y significados como tal. Entonces, yendo nosotros como una analogía de nuestra vida diaria, lo cuantitativo es contar cuántas personas salieron sonriendo del evento, un ejemplo, y lo cualitativo es sentarse con ellas a entender por qué están sonriendo en el evento. Entonces, prácticamente el número sin la historia es ciego y la historia sin el número es una anécdota como tal. Entonces, miren lo importante de saber qué escoger, cuáles dos grandes caminos nosotros podemos escoger. Bueno, antes de seguir, sí quiero pues aclarar algo, que las herramientas que nosotros más usamos en los eventos es el cuestionario, porque su calidad va a depender de preguntas claras, neutrales y totalmente ordenadas. Eso prácticamente un muy buen cuestionario diseñado como tal para nuestro objetivo es como una muy buena entrevista de trabajo. Si ustedes preguntan mal, ustedes van a obtener malas respuestas, van a tener respuestas inútiles y si preguntan muy bien, van a descubrir a la persona en el momento para en esa entrevista de trabajo. Una vez que nosotros ya hemos recogido la información, vamos a ordenarla con algunas tipos de herramientas gerenciales y, perdón, las tres esenciales para los eventos son las siguientes. Primero el FODA, el famoso FODA que ustedes ya han venido escuchando, que lo que vamos a hacer es examinar la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y la amenaza. Aquí es prácticamente el espejo honesto del evento y ustedes van a tener dos caras, que es la parte interna, en que soy bueno y en que soy débil, y en la otra cara, que es la parte externa, que me ofrece el mundo y que me amenaza. Recuerden que cuando hablamos de el DOFA o el FODA como tal, se divide en dos, la parte externa o la parte interna, pero yo sé que ustedes tienen muy buen conocimiento al momento de desarrollar un buen FODA. La otra tenemos las cinco fuerzas de Porter, que mide qué tan competitivo y qué tan rentable es nuestro mercado. Nos va a medir la rivalidad que tenemos entre los competidores, las amenazas nuevas entrantes, las amenazas de pronto de algún sustituto, el poder que tenemos con los proveedores y el poder que tenemos con nuestros clientes. Entonces, antes de ustedes abrir su puesto de comida, de pronto un restaurante o comida rápida, ustedes miran cuántos puestos iguales hay, qué tan fácil es que se abran más cerca de nuestro entorno, si la gente puede comer otra cosa, a quién nosotros podemos entrar en la parte de los proveedores, quiénes son nuestros proveedores, cuál es el precio que me están dando los proveedores, y ya ahí también investigar un poco sobre tu clientela como tal. Y por última herramienta de análisis de estratégica del mercado, encontramos con el análisis PESTEL. Entonces ya visto, ya esto nosotros lo vimos en la sección pasada del día miércoles y recuerden que son las seis fuerzas del entorno, ¿no? La parte política, la parte económica, la parte social, la tecnológica, la ecológica, que es muy, tenemos que prestar mucha atención en la parte de la parte ecológica, porque ya es algo muy obligatorio y es la herramienta que conecta el análisis de la fuente con la verdadera lectura de la tendencia. Recuerden, tendencia no es igual a moda. Entonces, el criterio que lo gobierna todo es la calidad de la información y aquí no todas las fuentes nos van a servir. Es una información se evalúa por cuatro criterios. Primero tenemos la confiabilidad, la vigencia, la pertinencia y la objetividad. Cuando hablamos de confiabilidad, pues hablamos si la fuente es seria,
No es lo mismo un dato de la ONU o de la OMT que un rumor que nos estén diciendo nuestra competencia o un desconocido. La vigencia es, pues, si esta información está actualizada. La pertinencia es que responda mi pregunta como tal. Entonces, nosotros podemos ver aquí en este punto de pertinencia dos datos preciosos, pero el otro tema son como un manual de cocina cuando lo que necesitas es arreglar el carro. Un ejemplo. Como objetividad, tenemos, con una respuesta nosotros podemos observar si esta calidad de información tiene sesgo o el interés oculto como tal. O sea, siempre hay que desconfiar del dato que nos dan justo a ver quién es el beneficiario de recibir ese dato como tal. Ya entrando al punto número 2, a la materia número 2 de nuestra sección, que es la evaluación de la viabilidad de un evento. Entonces, aquí nosotros vamos a desarrollar pues evaluaciones de viabilidad de un evento dentro de un contexto totalmente de organización de evento, ¿no? Entonces, antes de ustedes comprometer sus recursos en un evento, ustedes tienen que ver y observar si el evento es realizable y si es conveniente. Entonces, ¿qué es la viabilidad y por qué se evalúa? Un estudio de viabilidad es el análisis que va a determinar si un proyecto es realizable y conveniente antes de nosotros comprometer cualquier tipo de recurso, ¿no? Vamos a evaluar si la idea puede ejecutarse, esa es la parte técnica, si conviene económicamente, ese es el recurso financiero o la parte financiera, y si tiene quien la quiera, o sea, nuestro mercado. Entonces, la viabilidad es prácticamente es el semáforo que nosotros tenemos en nuestro proyecto. El verde es obviamente es echar hacia adelante. El amarillo vamos a ajustar antes de seguir y el rojo es darle un frenito, vamos a detenernos, vamos a ver si esta idea hundirá nuestro evento. Entonces, esta parte vamos a evaluar encender este semáforo antes de poder cruzar y no chocar como tal. Entonces, el evento como proyecto cumple la definición, lo que es del PMI, que es un esfuerzo temporal con principio y fin, que crea un resultado totalmente único. Por eso se va a gestionar con una lógica de proyecto y todo proyecto serio se empieza por evaluar su viabilidad. Entonces, si un evento no es una tienda que abre todos los días, es una función de teatro que ocurre una sola vez, entonces una sola función no la pueden pedir para mañana lo arreglo. Entonces, tiene que quedar todo perfecto, pero esto nos va a dar la viabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de viabilidad, tenemos que pensar en cuatro dimensiones de viabilidad. Entonces, en un evento, nosotros vamos a evaluar estos cuatro frentes. Y si alguno de estos frentes va a fallar, el semáforo se va a poner en rojo, como veníamos hablando de este famoso semáforo. Entonces, primero es la viabilidad del mercado, si hay un público real que quiera y pueda asistir a nuestro evento. Y aquí se usa todo lo aprendido en las secciones anteriores. Hablamos de segmentación, hablamos de tendencia, hablamos de fuentes. Entonces, a ustedes antes de abrir una panadería, ustedes confirman que en el barrio las personas tengan hambre de consumir pan. Y obviamente dinero para poder comprar este pan, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de viabilidad técnica y operativa, es prácticamente si existe el lugar. Tenemos los proveedores, tenemos la tecnología y el equipo o recurso humano para poder ejecutar este evento. Entonces, ustedes tienen la receta, pero tienes el horno, tienes los ingredientes, tienes las manos de obra para la cocina y el tiempo disponible como tal para
abrir esta panadería. Entonces, allí vamos a ir respondiéndonos esas preguntas. Tenemos la viabilidad económica y financiera, que son los ingresos que cubren la parte de los costos y si deja algo, ¿no? Entonces, aquí es la dimensión totalmente, esta parte, este es una dimensión totalmente decisiva porque va a desarrollar si lo vamos a realizar, si lo podemos realizar, si podemos cubrir los costos del evento, porque aquí es donde nosotros vamos a ver la parte financiera o económica. Tenemos la viabilidad legal y normativa. De pronto a ustedes no les gusta mucho este mundo de la legalidad y de las normas, pero tenemos que cubrir esta parte. Entonces, primero, si contamos con los permisos para desarrollar el evento, si tenemos los seguros, si tenemos las normas de aforo, cuántas cantidades, si sabemos cuántas cantidades de personas pueden cubrir en nuestro evento. Y por último, tenemos la protección de datos, que ustedes saben que es muy delicado en Colombia como tal. Entonces, la llave legal es prácticamente es una llave que nos va a abrir las puertas, porque sin ella las autoridades nos van a cerrar cualquier tipo de evento, aunque tengamos todo listo. Aquí hablamos un poquito sobre viabilidad de mercado, que es el público demanda, el deseo real de la asistencia, la capacidad de pago que tenga nuestro público y que esté comprobada, y el tamaño de audiencia potencial. Hablamos de la estructura, que es la capacidad, la disponibilidad absoluta del venues, que es la cantidad de personas, la integración de los proveedores tecnológicos para poder nosotros desarrollar nuestro evento y obviamente tener un equipo capacitado que esté a la altura de la tecnología que tengamos. La viabilidad ilegal y normativa, siguiendo este punto, pues hablamos de la parte del bloque económico, el capital, que son proyecciones realistas de los ingresos, el control estricto de los costos y la definición de margen y utilidad. La parte del bloque legal, que es ustedes es un blindaje para su evento, los permisos gubernamentales aprobados, las pólizas de seguro, como le estaba diciendo, el respeto a los aforos máximos y la protección del habeas data. Y el corazón financiero, que esta es la herramienta numérica de nuestro evento. Y aquí es donde nosotros tenemos que centrarnos un poquito, porque como les dije ahorita, este es el que nos va a decidir de verdad si lo podemos realizar nuestro evento o no lo podemos realizar. Entonces, primero tenemos que saber el presupuesto del evento, ¿verdad? Entonces, el presupuesto es el plan del dinero, todos los ingresos esperados frente a todos los costos esperados, ingresos esperados versus costos esperados. Prácticamente ustedes están listos en el mercado con precios antes de ir a la tienda, pero van a saber si si alcanza la plata para poder ir a esa tienda, ¿verdad? Entonces, tenemos los costos fijos, que son los costos que no cambian con la cantidad de asistentes, el alquiler del salón como tal, los costos variables que crecen con cada asistente, de pronto la comida por persona. Si aumenta el asistente, obviamente ustedes ya tienen que estar pensando en alimentación. Anotemos que aumentar nuestra alimentación, entonces ya en un evento este va a ser nuestro costo variable. Entonces, imaginemos que el salón cueste 10 y nosotros vamos a ingresar 500 personas. Eso es el fijo. Pero cada plato servido suma, ¿verdad? Entonces ya eso es puesto la parte de variabilidad. Aquí tenemos que tocar un punto muy interesante en todo proyecto, no solamente en la parte de los eventos, sino en todo proyecto, que es nuestro punto de equilibrio. Y ustedes saben que el punto de equilibrio es el número que nos va a dar cero. No vamos a tener ni ganancias ni pérdidas. Entonces, el punto de equilibrio es el número de asistentes o ventas en que los ingresos igualan exactamente a los costos. Ni se gana ni se pierde. Entonces, a partir de ahí se empieza a ganar. El momento en que ustedes lleguen a su punto de equilibrio y ya ustedes llegaron al nivel que ustedes no están ganando ni perdiendo, pero después de ahí hacia arriba ya ustedes todo es ganancia para su evento. Entonces, esta es una línea por prácticamente de flotación de un barco.
Entonces, por debajo del número, ustedes ven los barcos y hay unos números que tienen en la punta del barco. Entonces, eso se llama línea de flotación del barco como tal. Entonces, por debajo de ese número eh, de boleto, el evento se va a hundir. Entonces, si llegan justo en la línea del barco, en la mitad, entonces ese evento va a flotar. Y por encima, ustedes van a navegar con ganancias. Entonces, tenemos que saber cuántos boletos o tiquetes necesitamos vender para flotar. Esa es la pregunta más importante antes de lanzarse hacia un evento como tal. Aquí hay un tema muy interesante cuando nosotros hablamos de finanzas en cualquier proyecto y es que es el retorno de inversión. Muy rápidamente hablamos es del ROI, que es el Return on Investment. Entonces, prácticamente eso nos va a decir es que vamos a aprender a medir cuánto vamos a ganar por cada peso invertido. Entonces, en un evento también existe el ROO, que es el Return on Objectives, que es retorno por objetivo. Porque a veces en un evento nosotros no solamente vamos a buscar la parte financiera, sino también vamos a buscar prestigios o algún tipo de relaciones. De pronto nosotros también vamos a desarrollar nuestro evento para desarrollar un networking, que son prácticamente unas relaciones públicas, no solamente vamos a hablar de peso. Hay que saber cuál es el objetivo de nuestro evento y esto se ve mucho cuando nosotros desarrollamos eventos. No solamente el return on investment, que es cuánto peso vamos a ganar, sino el retorno por objetivos. Entonces, una imagen sencilla para entender qué es el ROI o el retorno de la inversión es que vamos a sembrar una semilla. Entonces, el ROI es cuánto fruto vamos a cosechar por cada semilla que pusiste. Y cuando nosotros hablamos, siguiendo este mismo ejemplo, y hablamos del retorno por objetivo, nosotros vamos a sembrar una semilla, pero ¿para qué queremos sembrar esta semilla? Ah, no, que queremos es para que nos dé fruto. Bueno, ese es un objetivo. No, queremos es para estética. Ese es otro objetivo. No, queremos es para que comience a darle abono al resto de la grama como tal. Ese es otro objetivo. Tenemos que saber para qué objetivos tenemos nuestro evento. Y aquí tenemos la herramienta integradora de lo que son análisis, costo, beneficio y riesgo. Entonces, cuando nosotros hablamos de análisis de costo y beneficio, aquí tenemos que poner una balanza, todo lo que cuesta el evento contra todo lo que puede aportar. Es prácticamente dinero versus el valor. Si el beneficio pesa más, prácticamente es viable. Entonces, en esta balanza es una balanza de justicia, pero si comenzamos nosotros a pensar nada más en plata o vamos a pensar en valor en lugar de comenzar a definir nuestros objetivos. Tenemos el análisis de riesgo, que es identificar qué puede salir mal. De pronto nos encontramos con lluvia, de pronto encontramos que hay baja la venta, o de pronto encontramos que un proveedor nos canceló. Entonces, ¿qué tan grave sería este punto crítico? Entonces, tenemos que comenzar a revisar el clima, llevar si el clima es aquí es donde están los planes B de nuestro evento. Entonces, si ustedes comienzan a observar el clima, hacer los estudios, recuerden que ustedes pueden ingresar a internet y darle, el internet les da a ustedes, hay aplicaciones que se encargan de darle unas estadísticas de si puede haber buen clima o puede tener mal clima, entonces ustedes comienzan a ver si hay mal clima, entonces ustedes comienzan a ver, ah, bueno, vamos a llevar paraguas para las personas que van a asistir, entonces no se van a mojar. Entonces, un evento viable no es el que no tiene riesgo, porque ustedes van a tener riesgo, sino prácticamente el que conoce y tiene plan B y tiene plan C.
Y vamos ya a iniciar con nuestra última materia de nuestra sección número 2, que esta materia habla sobre la competencia y el benchmarking en eventos. Aquí nosotros tenemos que observar y tenemos que entender a nuestra competencia. Entonces, si un corredor que entrena solo, que entrena de pronto sin reloj, sin algún tipo de rival, pues él va a creer que es rápido, ¿verdad? Entonces, él va a creer él va a tener ese pensamiento como su intuición, pero hasta el día de la carrera es cuando él va a observar que todo lo van a pasar. Entonces, el corredor inteligente hace lo contrario, mira los tiempos de mejora, estudia cómo se respira, cómo arrancan y usa esa información no solamente para copiarlo, sino para superarse a sí mismo. Entonces, en un evento pasa igual. Nosotros tenemos que mirar nos, solo, no solo hacia adentro, sin reloj, sino tenemos que observar la competencia, que no es el enemigo, sino es el espejo que nos está diciendo a nosotros dónde nosotros estamos parados en la realidad. Y el benchmarking, pues es el arte de aprender de los mejores sin dejar de ser ustedes como empresa. Y hoy vamos a ver eh, estos dos temas como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de entender la competencia, es que la competencia son todas las opciones que el público puede elegir en lugar de tu evento. Y aquí está el concepto que casi nadie ve, es que la competencia no es solo el evento idéntico al tuyo. La competencia existe directa, que son totalmente eventos similares. Si ustedes están realizando un congreso gastronómico, ustedes tienen que observar si en la misma semana existe otro evento gastronómico. Eso viene siendo la parte directa. Y la competencia indirecta son otra forma de gastar la misma cualidad, pero con diferentes objetivos. Ejemplo, ya nosotros vamos a realizar un evento gastronómico y ustedes ven que si su competencia, que es otra empresa dedicada a realizar eventos, también va a realizar su evento gastronómico. Eso ya sería competencia directa. Y cuando nosotros hablamos de competencia indirecta, que ustedes como empresa gestionadora de eventos tienen, van a realizar un evento de gastronomía, ustedes van en el mismo lugar, en el mismo momento o en las mismas fechas, en la misma semana que ustedes van a hacer su evento de gastronomía, hay otra empresa, otra competencia realizando un evento, pero en este caso sería un concierto o de pronto otro tipo de evento. Entonces, esa es la competencia indirecta. Vámonos a otro ejemplo para que ustedes entiendan la importancia de conocer competencia directa y competencia indirecta. Vamos a imaginarnos que ustedes van a abrir un restaurante, un ejemplo, acá al lado de la universidad, la 72 con 43. Y su tendencia en el restaurante es comida mexicana. Ustedes en la 72 y 43 van a comenzar a estudiar cuántos restaurantes hay alrededor de ustedes, ¿verdad? En ese momento ya ustedes comenzaron a observar, a estudiar su competencia, van a entender su competencia. Entonces, vamos a suponer que en la 72 con 43 está su restaurante de comida mexicana. Ojo, comida mexicana. Pero en la 72 con 44 hay un restaurante de comida de gastronomía española, un ejemplo, o japonesa, un ejemplo. Entonces, esa va a ser una competencia indirecta de ustedes. Están en la misma industria, en el mismo mercado, pero con nichos diferentes. La tendencia es totalmente diferente. Ahora, cambiemos el ejemplo. Tienen su restaurante mexicano, pero en la 72 con 44 le van a poner un restaurante con gastronomía mexicana. Esa sería su competencia
directa como tal. Aquí un ejemplo, que competencia directa son eventos idénticos, mismo formato, mismo público. Competencia indirecta, pues son alternativas de tiempo y presupuesto y diferentes formatos. Aquí vamos a entrar en un tema muy interesante que es la miopía del marketing, un tema que de pronto se estudia mucho en algunas escuelas de negocios y hay otras escuelas de negocios no las quieren tocar, pero son necesarias tocar porque es uno de los artículos más famosos cuando hablamos de una historia de management como tal, porque nos advierte sobre esta miopía de marketing y es prácticamente definir tu negocio, qué tan estrecho nos ve la competencia real venir. Entonces aquí es necesario que nosotros toquemos el punto de miopía de marketing. Prácticamente son las empresas, vamos a poner un ejemplo, las empresas de trenes creyeron que estaban en el negocio de los trenes y no en el negocio del transporte. Ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Ellos de pronto no vinieron venir eh, el avión. Están en el negocio del transporte, no en el negocio de los trenes. Y el avión es un transporte. Entonces, organizador, perdón, con miopía, cree que compite solo con eventos iguales. Y de pronto no ve que compite con Netflix, o con un partido o con el cansancio de la gente. Entonces, tenemos que saber identificar, y eso nosotros es una estrategia que va a ver cuáles son las necesidades de verdad, porque nosotros vamos a competir por nuestros clientes. Cuando hablamos de análisis competitivo, tenemos que hablar sobre el mapa competitivo y los grupos estratégicos. Y cuando hablamos del mapa competitivo y los grupos estratégicos, tenemos que ver que en un mapa competitivo va a ubicar todos nuestros competidores según dos grandes variabilidades y que son variables muy claves, que son el precio y el nivel de experiencia. Miren el eje de la matriz que están observando en su pantalla y miren cómo está dividido la matriz. Por la parte izquierda está el nivel de experiencia y por la parte horizontal tenemos lo que son los precios. Y esto nos va a revelar dónde nosotros estamos saturados en el mercado y dónde hay un espacio vacío. Y este es un tema muy interesante que vamos a tocar al siguiente, que es el famoso océano azul. Y este océano azul, yo los invito que ustedes realicen sigan leyendo sobre el océano azul, porque es un tema muy interesante y que les puede colaborar mucho a desarrollar estrategias en un futuro cuando ustedes estén liderando en el mercado. Entonces, cuando hablamos de mapa competitivo y los grupos estratégicos, esta matriz me va a ayudar a eso. Es prácticamente un mapa de estrellas. Cuando vamos a ver de verdad dónde se agrupan todas, ustedes van a descubrir en qué rincón oscuro de pronto desde el cielo donde aún no está brillando esa estrellita. Entonces ahí entra la oportunidad. Ella nos va a identificar de verdad, este tipo de matriz como tal nos va a identificar dónde está saturado el mercado. Y si ustedes observan que de pronto en este punto el mercado no está saturado, ustedes tienen la oportunidad de desarrollar estrategia a ese nicho de mercado en específico. Como le estaba comentando, tenemos que tocar la estrategia del Océano Azul y esta estrategia es muy interesante. Como les dije, deberían de seguir investigando sobre esta estrategia porque esta estrategia se divide en océano rojo y océano azul, pero la idea de todo estratega o líder que está en búsqueda de mercado y que está en captar un nicho de mercado es buscar ese océano azul. Eso sería lo más salomónico posible al momento de ustedes encontrar un nicho de mercado en específico. ¿Qué pasó con la estrategia azul? Aquí hay dos pensadores
administrativos, dos filósofos administrativos, que ellos propusieron dejar de pelear en el Océano Rojo, donde el Océano Rojo era un mercado saturado donde todos están compitiendo por lo mismo. Entonces, prácticamente ese océano está teñido de sangre por la rivalidad de las competencias de las empresas por estar en ese nicho de mercado y crearon un pensamiento que es el famoso Océano Azul, que es un espacio nuevo sin competencia. Entonces, en vez de ustedes de estar peleando por un pedazo de pronto de pastel en el mercado que todos se estén disputando, entonces ustedes lo que van a hacer es hornear un pastel nuevo que nadie ha probado y que tenga un nicho de mercado en específico. Entonces, un evento de Océano Azul no va a competir. Entonces, aquí tenemos que inventar una nueva categoría para desarrollar este punto del Océano Azul. Perdón, perdón. Un momentico, por favor. Cuando hablamos del benchmarking, perdón, es el proceso de comparar tus prácticas y resultados con los de los mejores referentes. Es prácticamente aprender y mejorar. La palabra viene del benchmark, que es la marca de referencia que usan todos los topógrafos para medir la altura. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de benchmarking, es la marca, vamos a suponer o imaginarnos una imagen sencilla, es la marca de lápiz en la pared donde mides cuánto ha crecido los niños, para los que tengan de pronto sobrinitos. Y entonces el benchmarking es medir tu altura contra la marca del mejor, para saber cuánto falta para crecer. Entonces, existen diferentes tipos de benchmarking y aquí entra en la parte interno, que es comparar entre áreas y ediciones de tu propia organización. Entonces, aquí vamos a ver de pronto un ejemplo, el evento de este año versus el evento del año pasado, y es competir contra tu propio récord. Vamos a mejorar lo que hicimos el año pasado. Prácticamente es el competitivo. El competitivo es comparar contra rivales directos, medir contra el corredor del carril de al lado, en el caso del ejemplo que le estaba diciendo del corredor, y el funcional o genérico es aprender de los mejores en algo. O sea, aunque sean de otra industria, me dicen que nosotros podemos aprender de los mejores, aunque sea de otra industria, de pronto un organizador de eventos que aprenda de Disney de cómo manejar filas, aunque Disney no haga eventos. Entonces, este puede ser un gran ejemplo. Entonces, podemos medir la importancia o qué hace bien otra industria para nosotros adaptarla a nuestra operación o a nuestra industria como tal. Aquí vamos a encontrar que es el proceso en 4 pasos, y este proceso se divide en planear, es prácticamente qué voy a comparar; recolectar, que es buscar los datos del referente; analizar, que es dónde está la brecha; y adaptar es mejorar con lo aprendido sin copiar algo literal, ¿no? Entonces prácticamente es ver la receta del mejor cocinero y entender por qué a él le queda mejor y ajustarlo a tu propia receta. No le estás robando el plato, no le estás robando nada a él, sino lo estás adaptando a tu receta. Y por último, vamos a encontrar lo que es el posicionamiento competitivo. Entonces, toda esta información sirve para una sola cosa: es construir una ventaja competitiva. Entonces, este es el motivo en que de verdad el público te va a elegir a ti y no va a elegir a otro. Aquí tenemos que tocar a Michael Porter, un gran filósofo administrativo, y Michael Porter dice que solo hay dos caminos bases: ser más barato
y vamos a liderar en costo, o ser distinto y mejor y vamos a liderar en diferenciación. O eres el evento más económico de la ciudad o eres el único que va a ofrecer algo que nadie más tiene. Entonces, el peor lugar que ustedes pueden estar es en el medio, ni barato ni especial y el evento que nadie va a recordar. Ahí esa es la manera que nosotros nos podemos diferenciar como tal. Aquí para culminar y cerrar un poquito nuestro módulo de nuestra sección 6, y utilizando estos 4 pasos que es planear, recolectar, analizar y adaptar, tenemos que hablar sobre algo que es el ecosistema de planeación basado en datos, que es prácticamente una gestión moderna de eventos que nos va a exigir a nosotros a integrar el análisis competitivo. O sea, es la creación de la famosa Océano Azul y el rigor del benchmarking como tal. Eso es un ecosistema diseñado para construir, ¿qué? Pues una ventaja que ninguna competencia te va a quebrar al momento de tú estar desarrollando. La idea es buscar esa balanza entre, ¿qué? El océano azul, que sería lo perfecto que ustedes pueden desarrollar, y un benchmarking como tal. Entonces, decidir con información, no con intuición. Creo que para culminar nuestro bloque y nuestra módulo número 1, eh, deberíamos de terminar con esta frase: decidir con información, no con intuición. Y así, este pensamiento llévenselo al momento de ustedes comenzar a desarrollar investigación de mercado. Recuerden, todo proyecto necesita iniciar con investigación de mercado y por eso este diplomado inicia con esta temática. El diplomado está enfocado a eventos, perfecto, pero cuando nosotros debemos, antes de iniciar a desarrollar cualquier proyecto, y aunque estemos en el mundo de los eventos, tenemos que iniciar con la información para poder saber nuestro camino en el momento es adecuado y no vamos a perder nuestra línea. Entonces, con esta sesión, pues vamos a cerrar nuestro módulo número 1, que es la investigación de información de mercado. El recorrido fue muy completo. Entendimos qué es investigar en el mercado y su filosofía es totalmente administrativa. Segmentar y perfilar al público en la sesión número 2, leer pues las tendencias de las industrias, recordar que tendencia no es lo mismo que moda, saber de qué fuente y con qué herramientas podemos nosotros obtener esta información para no intuir, y evaluar todas las viabilidades de un evento, ¿no? Para saber si tenemos ese semáforo en verde para poder darle camino o posicionar nuestro evento. Y por último, pues juntar, forma la base sobre lo que va a construir nuestra planeación de los eventos y decidir con información y no con intuición, como dice la última presentación del día de hoy. Quiero que se lleven de verdad la base esencial, no solamente para una industria de eventos, sino para cualquier proyecto que ustedes desean implementar. Y el momento de nosotros comenzar a planear, ese debería de ser nuestro primer objetivo: desarrollar una investigación de mercado, porque la investigación de mercado es lo que nos va a ayudar a nosotros a crear éxito en nuestro proyecto. Con esto culminamos el día de hoy. Les agradezco su tiempo brindado del día de hoy. De todos modos, esta grabación se le estará subiendo a su plataforma EVA y también se les compartirá por el grupo de WhatsApp que tienen de egresados. Que tengan un excelente día y que tengan un excelente fin de semana.